Bueno, continuamos con lo que estábamos viendo sobre el sexto milenio, el día 6. Ya vimos un poco de lo que son los concilios, las pestes que ocurrieron, hablamos un poquito de lo que fue la Revolución Francesa, aunque como les digo en cada video son solamente panoramas, hay mucho que hablar de cada uno de ellos, pero bueno, por ahora son solamente un panorama para tener la idea general de todo lo que estamos hablando, de todo lo que estamos haciendo. Una vez que terminemos todo este panorama, vamos a ir hablando a detalle de distintos temas. Pero ya va a ser más fácil para mí presentarlos, porque justamente ya tuvimos todo este panorama, ya van a saber bien cómo es mi pensamiento y a qué me estoy refiriendo con cada cosa, ¿no? que vaya diciendo. Entonces esa es la intención, ¿no? Entonces continuemos aquí. Hablamos de lo que fue la esclavitud, con la asociación que se tiene con la maldición de Cam, un poco del darwinismo, los pre-reformadores, la historia del Shabbat, de quienes guardaban el sábado, ¿no? Bien, si hemos de agregar, vamos a terminar la información de este milenio. Habíamos hablado de todo un poco, no mencionamos lo que fue el descubrimiento de América, hecho por Cristóbal Colón. Durante la vida de Colón, los judíos se convirtieron en el blanco de la persecución religiosa fanática. Esto era de lo que fue la Inquisición y la Iglesia Católica. Obviamente, como vimos con lo de la historia del Shabbat, ellos no eran los únicos, ¿no? Eran todos los que guardaran Shabbat. Y posteriormente a toda persona que guardara el sábado se lo consideraba judío, o judaizante más bien, y la Inquisición lo perseguían. Fíjense que exactamente eso es la misma Inquisición que se está ejecutando hoy en día, no igual que en aquel entonces, sino como una forma de compararlo, ¿no? La misma Inquisición hoy en día, cuando nosotros decimos que queremos guardar el sábado, porque lo leímos en la Biblia y Dios dice guardaréis el sábado, entonces solo por eso, automáticamente te quieren excluir y marginar porque te consideran judaizante, ¿no? Era lo mismo que hacía la Inquisición antiguamente, solo que la Inquisición lo hacía con métodos de tortura. Esa era la diferencia, ¿no? Para hoy hay algunos pocos que termina siendo un método de tortura psicológica, ¿no? Que tus amigos te dejen de lado, que tus familiares te dejen de lado, que te consideren un hereje, etcétera, ¿no? Solo por querer reunirte un día diferente al de ellos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, en este caso, la persecución era, o lo que tiene que ver, o lo que lo vincula a Colón, eran los judíos específicamente. Y el 31 de marzo de 1492, el rey Fernando y la reina Isabel proclamaron que todos los judíos iban a ser expulsados de España. La orden fue especialmente dirigida a los 800.000 judíos que nunca se habían convertido, y les dio 4 meses para hacer los equipajes e irse. Los judíos que se vieron obligados a renunciar al judaísmo y abrazar el catolicismo, que eran conocidos como conversos o marranos, también hubo quienes fingieron la conversión practicando el catolicismo hacia el exterior mientras secretamente practicaban el judaísmo. Decenas de miles de ellos fueron torturados por la Inquisición española y se vieron presionados para dar los nombres de sus amigos y miembros de la familia, quienes desfilaron frente a una multitud atado a estacas y quemados vivos. Sus tierras y posesiones personales fueron luego repartidas por la Iglesia y la corona. Recientemente, hay algo a tener en cuenta antes de seguir.
era justamente esto, que los judíos, la sociedad les permitía enriquecerse. De hecho, ellos estaban muy vinculados con la usurería, con el préstamo de dinero. Entonces se enriquecían bastante, y una de las cosas que hacían por medio de la Inquisición era que una vez que ellos se enriquecían, ponían a alguien que los culpara, alguien que dijeran son judíos, o dijo tal cosa sobre Jesús. Y con ese testimonio bastaba para que les hicieran esto y los quemaran vivos, los mataran, y después la iglesia y la corona, o sea el reino, se repartía las riquezas de ellos y las tierras de ellos y todas sus posesiones. De ahí, como a ellos le llamaban los marranos, que es marrano es un chanchito, de una forma despectiva de llamarlo, de ahí es que viene la costumbre de el chanchito, la alcancía que es con forma de un chanchito, ¿no? Es una burla hacia los judíos, esa alcancía, porque es exactamente lo que le hacían en aquella época. Recientemente, una serie de estudiosos españoles como José Erugo, Celso García de la Riega y Otero Sánchez y Nicolás Díaz Pérez llegaron a la conclusión de que Colón era judío, cuya supervivencia dependía de la supresión de todas las pruebas de su origen por la brutal limpieza étnica que se estaba haciendo. En el libro de Simón Wiesenthal, sostiene que el viaje de Colón fue motivado por el deseo de encontrar un refugio seguro para los judíos a la luz de su expulsión de España. Del mismo modo, Carol Delaney, un antropólogo cultural en la Universidad de Stanford, concluye que Colón era un hombre profundamente religioso, cuyo objetivo era navegar a Asia para obtener el oro con el fin de financiar una cruzada para recuperar Jerusalén y reconstruir el templo sagrado de los judíos. Entonces, en 1492 se está descubriendo América con este contexto. Aquellos supuestos ladrones que Cristóbal Colón llevaba eran los judíos que huían para poder salvar sus vidas y ellos llegaban a América. Vamos a hacer más adelante un estudio sobre, con todo esto de la línea de tiempo, sobre lo que es identidad, exclusivamente de eso. Y ahí hablaremos bastante a detalle todos estos hechos. Pero para que tengan ustedes en cuenta, Colón llega con los judíos, y parte de esos judíos en lo que fue el Mar Caribe se hicieron piratas. Y era una forma de vengarse, de devolverle algo de lo que la corona española le había hecho a ellos. Y surgen ahí los piratas, los llamados piratas del Caribe, ¿no? Haciendo alusión, por ejemplo, la bandera con la calavera a los huesos secos que narra Ezequiel, porque ellos veían la oportunidad de renacer, ¿no? De volver a la vida, a pesar de toda la muerte que le habían causado. Y bueno, y esto está muy vinculado con muchas profecías bíblicas que analizaremos cuando veamos lo de identidad. Bien, ¿qué más sucede en este tiempo? En el 1776 se está fundando Estados Unidos, también gente que sale huyendo de Europa porque querían tener una tierra libre donde pudieran guardar también el sábado. Inicia Estados Unidos, sus inicios fueron guardando el sábado, sin trabajar. Posteriormente se agrega el domingo y se mantiene en la historia sábado y domingo como días de descanso, y hoy en día se está inclinando cada vez más hacia descansar solamente el domingo, pero en sus inicios era resguardando el sábado. Continúa obviamente el reino de Inglaterra, que como habíamos dicho era del 927 al 1707, el reino de Inglaterra, del 1707 al 1801 el reino de Gran Bretaña,
y del 1801 hasta hoy, el Reino Unido. Reino Unido que todos conocemos, ¿no? Luego tenemos los reinados en Alemania, que era el primer Reich, segundo Reich y tercer Reich. Segundo Reich, aquí vemos que es cuando ocurre la Primera Guerra Mundial, y el tercer Reich de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En este tiempo surge el comunismo, y ocurre, la Guerra Mundial propiamente dicha, y la Guerra Fría, ¿no? Ha habido dos guerras mundiales reconocidas como tales. La primera de 1914 a 1918, referida por muchos años como la Gran Guerra, fue protagonizada por dos bandos opuestos que reunían a la totalidad de las potencias coloniales europeas del momento. La Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, quizás el conflicto bélico más célebre de la contemporaneidad, no solo por el talante destructivo del mismo, que arrasó con Europa entera, sino por los métodos extremos a los que acudieron sus combatientes, entre ellos el bombardeo masivo e incendiario o el uso de bombas atómicas. También fue célebre la aplicación de la esclavitud por parte de la fuerza del nazismo alemán en los tristemente célebres campos de concentración y exterminio nazi. 16 millones de personas murieron en la Primera Guerra Mundial y entre 55 a 60 millones de personas en la Segunda. Muchas de las tecnologías que hoy en día empleamos a diario tienen su origen directo o indirecto en estos dos conflictos, devastadores, tales como la energía atómica, la propulsión a chorro, las computadoras, medicina, psicología, etcétera, ¿no? Algo que es incómodo y que no a muchos les gusta admitir, es que todo lo malo que se hizo en estas guerras fueron las bases para modernizar la medicina y métodos de tortura, experimentos, etcétera, ¿no? Se consideraban conejillos de India sin importancia a los capturados. Entonces, ¿cuál era el problema, no? La Guerra Fría fue el periodo entre el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y la caída de la Unión Soviética en 1991, que dividió al mundo en el bloque occidental capitalista, liderado por Estados Unidos, y el oriental comunista, encabezado por la Unión Soviética, la URSS. Entre ambas superpotencias existía una tensión permanente, escalada por la carrera armamentista y el desarrollo de armas nucleares. Como temían destruirse, nunca llegaron a una guerra directa, pero sus enfrentamientos provocaron conflictos locales. Tanto Estados Unidos como la URSS intervinieron en la política interna de muchos países para reprimir a la disidencia, reforzar a sus aliados e impulsar golpes de estado para expandir su influencia. Al mismo tiempo, se combatían a través de la propaganda ideológica y el espionaje a través de sus agencias de inteligencia, la CIA y la KGB. Y de ahí, tenemos sobradas películas, no hace falta hablar demasiado del tema, sobradas películas, informes y documentos, de todo sobre el tema. En este tiempo también surge el Imperio Mongol. Se considera este imperio como el segundo más extenso de la historia. Hacia el año 1206, el emperador Temujin, más conocido como Genghis Khan, o Khan simplemente, fue quien instituyó este imperio, que llegó a abarcar desde el actual territorio de Corea, China, Irak, Asia Central, Asia Menor hasta el Danubio. Enorme el imperio. Fue un imperio de gran importancia, ya que permitía la actividad comercial entre Asia, Oriente y Medio Oriente. Garantizaba el comercio de los productos por sus tierras, permitiendo la comercialización de bienes, servicios e ideas. Marco Polo
emprendió un viaje por esta tierra y escribió el libro El viaje de las maravillas, que luego inspiró a Cristóbal Colón a emprender su viaje. Tanto Gengis Khan como sus hijos eran animistas chamánicos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las cosmovisiones? Él tenía esta cosmovisión de miedo-poder. Posteriormente, tanto Gengis Khan como su familia se convirtieron al budismo tibetano, haciendo de esta religión predominante en todo el imperio. Y algo que por ahí no está escrito acá, pero que era parte, era el terror que Gengis Khan impartía por los métodos que tenían en la conquista. Se acuerda que hablamos un poquito del imperio asirio y las terribles cosas que hacía para infundir miedo. Bueno, Gengis Khan no se quedaba atrás, sino que estaba casi a la misma altura de ellos. Las cruzadas. También ocurrieron las cruzadas. Fueron una serie de guerras religiosas impulsadas por la Iglesia Católica durante la plena Edad Media. Dichas campañas militares tenían como objetivo declarado recuperar para la cristiandad la región del Oriente Próximo, conocida como Tierra Santa, la cual se encontraba bajo el dominio del Islam desde el siglo VII. En muchos casos, estas cruzadas fueron causa de persecuciones contra judíos, cristianos ortodoxos, griegos y rusos. Los participantes de las cruzadas, conocidos como cruzados, tomaban votos religiosos de manera temporal y se les concedía indulgencia por sus pecados. Los caballeros templarios, pertenecientes a la Orden del Temple, fueron una de las órdenes militares cristianas más poderosas de la Edad Media. Eran monjes guerreros que defendían a los cristianos que peregrinaban a Jerusalén, Tierra Santa, tras su conquista en la Primera Cruzada en 1099. Pronto se labraron una reputación de hombres honestos y valerosos y comenzaron a recibir donaciones de la nobleza. Esta fiabilidad a la hora de manejar el dinero crearon libros de cuentas y pagares. Por ejemplo, les acarreó una fama de gestores intachables, más nobles y reyes de la época vieron en los templarios la salvaguarda ideal para sus abultadas riquezas. Básicamente, en la época, cuando vos viajabas, tenías que viajar con todo el dinero que quisieras llevar, ya sea que quisieras llevarle ese dinero a alguien o que ibas a estar durante un año afuera, tenías que viajar con todo. No existían bancos, no existían nada de esto y el dinero era físico, generalmente monedas de oro. Entonces tenían que viajar con todo eso. Lo que hacían, lo que pasaba con eso era que en el camino, en puntos ciegos, muchas veces los esperaban los ladrones y los asaltaban y les quitaban todo y mataban a sus guardias y demás, y se quedaban sin nada y a veces hasta sin la vida. Los caballeros templarios, justamente por la fama que tenían, porque eran militares, no estaban tan propensos a eso, porque nadie en su sano juicio querría asaltar a profesionales del ejército, ¿no? A profesionales de la guerra. Entonces, estos caballeros templarios fueron quienes hacían esos movimientos. Y después, cuando tuvieron la riqueza suficiente, ellos simplemente empezaron con otro sistema que era darles a los viajeros unos papeles con el monto de sus riquezas. Entonces, cuando viajaban desde Roma hasta Tierra Santa, ellos viajaban solo con un papel. Y ya tenían, los caballeros templarios tenían las riquezas tanto en Roma como en Tierra Santa. Por tanto, al llegar allá, ellos entregaban el papel y les daban a ellos el equivalente de sus riquezas. Y con eso era una forma de cheque como la forma de cheque que tenemos hoy en día, y sentaron las bases para la banca moderna, ¿no? Entonces, con estas cosas fue cuando nace
una de las primeras manifestaciones de la banca moderna. El viajero, que es lo que explicaba recién, podía dejar su dinero en una de las encomiendas templarias que había en Francia para no verse obligado cargarlo durante todo el recorrido. Una vez entregado el depósito, los peregrinos recibían una letra de cambio que podían enseñar en otras delegaciones de la orden que se encontraran a lo largo del recorrido y recuperar cuando quisieran ese dinero. Y estos son los que sientan las bases para el banco y la deuda que hoy gobierna el mundo. Pero gracias a esto ellos se hicieron demasiado poderosos y después los destituyen de sus cargos de la iglesia, justamente por el poder que estaban teniendo. Y casualmente la Iglesia Católica hoy en día cumple muchas de esas funciones. Pero no quiero ahondar en ese tema ahora, después lo haremos. Otra de las cosas que van ocurriendo, nefastas cosas que ocurrieron en este periodo de tiempo, fue la Inquisición. Que claro, cuando nosotros hablamos de Inquisición, generalmente nuestra mente se va muy atrás en el tiempo, a la época de la Edad Media, tal vez, a la época de Martín Lutero, y ahí se queda. Pero la Inquisición, como pueden ver ahí en la barra roja, duró mucho tiempo. No fue solamente por allá, solamente. El término Inquisición o Santa Inquisición hace referencia a varias instituciones de la Iglesia Católica dedicadas a la supresión de la herejía. La herejía en la era medieval europea muchas veces se castigaba con la pena de muerte, y de esta se derivan todas las demás. La Inquisición medieval se fundó en 1184 en la zona de Languedoc, en el sur de Francia, para combatir la herejía de los cátaros y de los albigenses. Recuerdan que en la historia de Java los mencionamos a ellos, guardadores del sábado, y por eso tenidos como herejes, ¿no? En el 1249 se implantó también en el reino de Aragón, siendo la primera Inquisición estatal. Y en la Edad Moderna, con la unión de Aragón de Castilla, se extendió a esta con el nombre de Inquisición Española, que es una de las más conocidas por estos lados y la más nombrada. La Inquisición Española del 1478 al 1834. Más de 400 años en pie, vigente, bajo el auspicio de la monarquía hispánica, cuyo ámbito de acción se extendió después a los territorios conquistados en lo que se denominaría América. O sea, esa es la que llegó acá y persiguió a todos los guardadores del sábado acá. Por esa razón es que no es de extrañarse que haya tan pocos hoy en día guardando el sábado, ¿no? Si los mataban, corría riesgo su vida. Por ahí no era tanto el tema de que los maten, era la tortura previa, porque los torturaban con cosas terribles que harían. La Inquisición portuguesa del 1536 al 1821 y la Inquisición romana del 1542 al 1965, fíjense que cerquita de nuestra época, hasta el 1965 estuvo la Inquisición romana. En 1600 se emitió la orden de no incoar a más procesos por sodomía, por blasfemar, por practicar bestialismo, por herejía y por acusaciones de judaizar en secreto. Aunque los países de mayoría protestante también hubo persecuciones, en este caso contra los católicos, esto se conoce como la Inquisición protestante, contra reformadores radicales como los anabaptistas, protestantes
haciendo inquisición contra otros protestantes y contra supuestos practicantes de brujería. Los tribunales se constituían en el marco del poder real o local, generalmente adecuado para cada caso concreto, y no constituyeron una institución específica. Pero sí, así como hablábamos con lo de Martín Lutero en la Reforma Protestante, que se pretendía reformar la Iglesia, pero no lo hicieron, sino que esta fue una reforma que fue en partes nomás. Fue una reforma que tocaba apenas algunos detalles y no fue por completo. Y ellos continuaron con las prácticas que justamente que esa reforma no les había impuesto, y entre esas prácticas fue esto, la Inquisición, ¿no? Fue el odio hacia los judíos, continuó. Habíamos mencionado como Martín Lutero había incluso escrito libros en contra de los judíos, de esos libros que inspiraron después a Adolf Hitler, ¿no? En la guerra mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cada cosa que hacemos, cada cosa que malentendemos, malinterpretamos de la Biblia o que tomamos de forma tan liviana, tiene consecuencias, sean directas, indirectas, tempranas o a futuro, pero hay consecuencias y hay un precio que pagar de eso, sea que lo paguemos nosotros o que hagamos que se lo pague otro. Pero tarde o temprano Dios nos pedirá cuentas por todo eso. Cuentas por lo que dijimos, por lo que hicimos y por lo que no hicimos y no dijimos también. Y eso es lo que se ve en la vida de Martín Lutero. Teniendo en cuenta todo este contexto que ya venimos desarrollando en estos 3 videos, vamos a ver los pasajes que hablan de lo que sucedía, de lo que habría de suceder por medio de símbolos en este tiempo. Génesis 1 del 24 al 31 nos dice: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia en la tierra, y todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Bien, entonces tenemos acá la creación de las bestias, reptiles, serpientes, animales de la tierra, según su especie. Y tenemos la creación del hombre y la mujer, conforme a la imagen, a la semejanza de Dios. Y acá hay muchos detalles muy lindos a tener en cuenta, pero antes de hablarlos vamos a seguir leyendo para entender lo que fueron estos símbolos, qué significaban. Daniel 7 del 15 al 28 nos da la pauta de qué son las bestias. Dice: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Si ustedes leen anteriormente, bueno, lo mismo lo voy a ir diciendo acá, pero
las bestias que sonaron, soñó Daniel, eran animales, como león, leopardo, un oso. Después dice, recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, y devoraba y desmenuzaba, y las sobrehollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se sentó y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos, entonces ya hasta ahí vimos que las bestias eran reinos, imperios, ¿no? Dice, y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Entonces los cuernos son gobiernos, ¿no? Quien reina es quien tiene el gobierno, ¿no? Los cuernos son gobiernos. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y a 3 reyes derribará. Eso es lo que hablábamos del cuerno pequeño, que es cuando a la Iglesia Católica se le da poder gubernamental, la única iglesia a la cual se le da ese poder gubernamental. Se le da entonces ese poder gubernamental, tiene su propio reino, que son los estados pontificios en el Vaticano, y es un reino diferente al resto, porque no es un reino que ejerza con política en todos los con la misma política de todos los demás países, sino que es un reino pura y exclusivamente eclesiástico, que en vez de tener trabajadores dentro del reino para generar por medio de impuestos y demás, generar sus riquezas, los trabajadores, digamos, los tiene esparcidos por todo el mundo, que son los mismos trabajadores de otros reinos que se vinculan ideológicamente con ellos y les aportan por medio de ofrendas y diezmos. Y así lo mantienen. Es un reino muy diferente, no existe otro reino como ellos en el mundo. Entonces será diferente de los primeros, y a los 3 reyes derribará, y eso es lo que hablábamos cuando leíamos de este cuerno pequeño, que cuando se le dio ese poder gubernamental a la Iglesia Católica, fueron 3 las ciudades que se cortaron de cuajo, que mandó a exterminar en aquel momento. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Fíjense, si nosotros vemos esta profecía, que exactamente eso es lo que hizo la Iglesia Católica, y es de lo que se jacta, que ellos cambiaron los tiempos, el tiempo de adoración a Dios, que era los sábados, lo cambiaron a domingo. Y se jactan de eso, ellos mismos lo dicen a la cara de todos los demás. Incluso en el catecismo, cuando se van y hacen el catecismo, en el catecismo dice que eso lo cambió la Iglesia por el poder que la Iglesia tiene. Y fue esta la que hizo la guerra o la persecución contra los santos del Altísimo. Dice, y a los santos del Altísimo quebrantará. Lo hizo por medio de la Inquisición y por distintos otros métodos, no solamente la Inquisición, pero sí lo hizo con la Inquisición, con los jesuitas, etc. Cambió los tiempos y cambió la ley, porque prohibió el guardar la ley de Dios. Dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y por eso dice pensará, porque ella hizo toda la presión y persecución para que esto sea cambiado, pero siempre hubo un remanente.
que lo guardó, que resistió y que lo mantuvo hasta el fin. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo, que son más o menos 1260 años. Exactamente este periodo de tiempo que ellos estuvieron reinando. Hasta los días de hoy. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Así fue el fin de sus palabras en cuanto a mí, Daniel. Mis pensamientos se turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Entonces, aparte de estarnos, Daniel, dándonos un muy buen panorama de toda esta historia, de todo lo que va sucediendo en este tiempo, y que todo eso, el pensar cambiar los tiempos y la ley, lo tenemos registrado en cada uno de los concilios. La persecución la tenemos registrada en la Inquisición, las cruzadas, en el surgimiento de los jesuitas, etc. Tenemos registrado también que en su surgimiento arrancó o mandó a limpiar a reinos enteros, a 3 reinos enteros. Tenemos registrado todo eso y aún así hay gente que duda. Pero bueno, cuando veamos Apocalipsis, va a ser aún más evidente toda la parte profética, cómo es que apunta a ellos, ¿no? Oseas 2 del 14 al 23, dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida a la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Y en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra. Fíjense, otro que nos da la pauta de lo que son las bestias, ¿no? Porque las bestias no andan con arco, espada y guerra, ¿no? Las bestias, los animales, sino que son símbolos de los que está deambulando, o sea, de los imperios, de aquellos que están haciendo justamente el uso del arco, la espada y la guerra, ¿no? Y dice que quitaría la boca de los Baales y no sería mencionada en su boca, hablando de la adoración falsa, de la adoración, digamos, contraria a Dios. Dice: y te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Y en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, y el vino, y el aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhama, y diré a Lo-ammi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Este pasaje es tremendo, hay mucho para decir de lo que dice acá, pero sí podemos, no quiero adelantarme a los estudios que vendrán, pero sí podemos decir de esto de las bestias y de la promesa de tomar y restaurar el estado de novia al pueblo, aquellos que cumplen con su palabra. En ese restaurar, que es parte de lo que Jesús sienta las bases de esa restauración al morir en la cruz, Pablo habla en Efesios sobre esto y nos da una pauta de lo que vendría a ser la creación de Adán. Recordemos que Adán significa humanidad. Entonces, de la creación de la humanidad. Efesios capítulo 2, del 11 al 22, nos dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne,
era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Fíjense en esto, y dice Pablo que de ambos, dice, hizo un solo pueblo, un nuevo hombre. De ambos, gentiles o los incircuncisos y los circuncisos, ¿no? Acá esto les va a cobrar mucho más sentido cuando estudiemos identidad. No quiero adelantarme a eso, pero sí Pablo está hablando que la unión de estos dos gentiles, los gentiles y los judíos, la unión, sería vista como el surgimiento de un nuevo hombre. Entonces, la misma palabra del Señor nos habla de que en el fin de los tiempos, o sea, ahora tiene que estar ocurriendo en estos años, que tanto los gentiles reconozcan a Jesús con toda su identidad, o sea, guardando la Torá como Él la guardó, a eso me refiero, y que los judíos reconozcan a Jesús como el Mesías. Y cuando eso suceda, ambos se unirán y serán un solo pueblo, como un nuevo hombre. Y ambos podrán hacerlo porque tienen un mismo fin que los une, que es el Mesías. Y eso es lo que está hablando Pablo acá. Cuando eso surge, el pueblo se une, ahí está la novia que tiene esta oportunidad, o se puede unir, o puede estar, digamos, dispuesta de esta forma, gracias al sacrificio de Yeshua, gracias a esa herida en el costado que él tuvo, así como Adán, que tuvo su herida en el costado para que Eva surgiera. Gracias a eso es que tenemos ese pueblo unido y el novio que vendrá a buscarla, el nuevo Adán. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada del Espíritu, para morada de Dios en el Espíritu. Leamos, disculpen, acá. Por último, Ezequiel 39, del 25 en adelante, dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel. De nuevo, estos ya se les va a hacer mucho más claro cuando veamos identidad. Y me mostraré celoso por mi santo nombre, y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad, y no haya quien los espante, cuando los saque de entre los pueblos, los reúna y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Fíjense que esto es lo que los judíos esperaban en aquel entonces, ¿no?
de esto hablaban ellos para el reino del Mesías y tenían razón. Pero en realidad esto se está refiriendo a lo que va a estar pasando ahora, dentro de poco. Dentro de poco va a estar pasando. Porque ya estamos llegando al final de este milenio. Y esto se va a cumplir para iniciar el siguiente milenio. Dice, y sabrán que yo soy Jehová, su Dios, y cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Entonces, teniendo en cuenta todos estos pasajes, releamos acá con el contexto que teníamos. Dice: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces, cuando nosotros analizamos todo esto, cada una de las bestias son estas. La continuación, esta era la bestia espantosa y temible, lo que fue el Imperio Romano. Las bestias fue Estados Unidos, que después está relatada en lo que Apocalipsis, el Reino de Inglaterra, el Primer Reich, el comunismo, el Imperio mongol. Todas estas son las bestias que empezaron a proliferar. Y fíjense que dentro de las bestias, animales de la tierra según sus especies, todo animal que se arrastra, había animales reptiles, aparte de las bestias de gran porte, habría reptiles. ¿Qué es lo que se caracterizó? La adoración, la falsa adoración que inundó todo este tiempo. Es increíble porque en este tiempo es el momento, si nosotros, a ver, si volviéramos, acá yo les mostraba, por ejemplo, el nacimiento de las ciudades. Vamos a mutearlo, ahí, el nacimiento de las ciudades, ustedes pueden ver en ese surgimiento de las bestias. Acá teníamos apenas un par de imperios y ciudades en este tiempo. Y cuando nos vamos para... Acá ya estamos para el año 1000, o sea, el inicio de este sexto milenio. Fíjense lo que había del mundo conocido, las ciudades e imperios que había conocido. Y a partir de ahora... estamos en el 500. Ahí estamos yendo al año 1000. Me equivoqué recién. Ahí está. Este es el año 1000. Esto es lo que había en aquel entonces. Fíjese, América como estaba vacía prácticamente. Sí estaba Europa. Sí estaban surgiendo esos imperios europeos. Prácticamente no se conocía de África, lo mismo Asia. Y fíjense, a partir de ahora, esto es lo que ocurre durante este periodo del sexto milenio que estamos viendo. Empieza a proliferar por todos lados, a llenarse América. Acá ya estamos hablando ya se descubrió América. Y Colón llega a América y empieza a proliferar. Miren cómo se inunda. Tremendo. Y eso es hasta el año 2000, ¿no? Hasta el año 2000. Tremenda la cantidad, la diferencia que hace este milenio en cuanto a la población, en cuanto a los imperios, en cuanto a la cantidad de bestias que surgen en el campo. Acá nosotros hemos puesto las que más marcaron esa historia, pero claro, tenemos las creaciones de todas las colonias, de un montón de cosas. Por eso razón el tema de lo que vimos de la esclavitud y demás. Pero es tremendo cómo justo para este momento deja esta creación
de las bestias justo para este milenio, y ahí es cuando realmente se ve, porque si no, en lo largo de toda la historia siempre estuvo la historia y las ciudades surgiendo y descendiendo todos más o menos en el mismo lugar, en la misma zona, pero acá se expandió a toda la tierra para llegar a ser lo que hoy conocemos. Y lo siguiente que dice es la creación de el hombre y la mujer, de Adán y Eva, y dice que los hace a imagen y semejanza. Claro, cuando nosotros leemos a imagen y semejanza, lo primero que se viene a la mente y que muchos han enseñado al respecto, es como que Dios tuviese dos piernas, dos brazos, dos ojos, la boca, la nariz, igual que nosotros, ¿no? Y entonces, como Él nos hizo igual que a Él, Dios debe ser así como nosotros, ¿no? Eso es la primera que nos viene a la cabeza. Sin embargo, el mensaje que se transmite es mucho más profundo. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, es en cuanto a su proceder. No es en cuanto a la estética, sino es su proceder. El hombre, por eso la Biblia después en los Salmos, por ejemplo, compara al pagano, o a la persona que de corazón incircunciso, lo compara con perros, porque vuelven a su vómito, lo compara con animales, siempre suele ser comparado con animales. Entonces, la misma Biblia da a entender que la persona que no quiere seguir los mandamientos del Señor, actúa siguiendo a su propia carne, igual que hace un animal. Un animal no piensa en trascendencia. Un animal no piensa en lo que es noble, no piensa en lo que puede agradar a Dios o en algo espiritual. El animal simplemente vive para satisfacer su carne, cuando tiene hambre, cuando tiene deseo de procrearse, lo que fuera, ¿no? Vive para satisfacer la carne. Y tristemente, esa es la realidad que más se está viendo hoy en día en nuestra sociedad. Que se ha llenado de animales, pero aquel que ante los ojos del Señor es visto como un hombre, alguien de uso del raciocinio, es alguien que quiere doblegar y gobernar por encima de su carne, haciendo caso omiso de los impulsos carnales, para que no lo gobiernen, y obedeciendo por sobre toda cosa a Dios. Como dice la Biblia, ¿no? Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y ahí, cuando nosotros nos comportamos como lo hizo Jesús, cuando Él vino a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dijo Pablo. ¿Obediente a quién? Obediente a Dios, no como a Dios como que le hablara al oído, sino a lo que Dios dejó escrito, a todo lo que Dios dejó, y esa escritura es la Torá. Por esa razón es que a Él no se le encontró pecado, no se le encontró nada de qué acusarlo, como muchos suelen enseñar, ¿no? Que Jesús quebrantó el sábado. Si hubiese quebrantado el sábado, estaba más que justificada la muerte. Si Él hubiese quebrantado el sábado, la ley estipulaba que por quebrantar el sábado debía morir, por tanto estaba justificada la muerte. Pero a Él no se le encontró ningún defecto, ningún pecado, ninguna cosa que haya hecho mal conforme a la ley de Dios. Sí, Él quebrantó el sábado conforme a la ley farisea, que eso es otra cosa. No es ley ordenada por Dios, era ley ordenada por hombres. Por esa razón es que Él no estaba atado a esa ley, Él estaba atado a la ley de Dios. Y eso a veces no se entiende, ¿no? Y eso es lo que intenta después transmitir Pablo, pero se malentiende también sus palabras. Entonces, hacer un hombre a imagen y semejanza de Dios lo hace por medio del Espíritu Santo. Por esa razón el Espíritu Santo de su presencia. Por esa razón es que se nos da a nosotros para que guardemos su palabra.
para que nos ayude, nos impulse a guardar su palabra. Cuando nosotros actuamos de esa forma y no en obediencia a nuestra carne, vamos haciéndonos un hombre conforme a imagen y semejanza de Dios, así como lo hizo Jesús. ¿Cuándo sucede eso? Cuando vivimos una vida de obediencia, se nos da, se nos comparte, eso nos permite participar de la misma autoridad que tuvo Jesús. Y eso es señoree, es alguien que ejerce autoridad. Señorear es alguien que ejerce autoridad en los peces del mar. Recuerden que le dijo a Pedro, ¿no? Que te haré pescador de hombres, ¿no? En las aves de los cielos habíamos hablado de que esas son las que surcan en el espíritu. En las bestias y en toda la tierra. Mía es la tierra, dice el Señor, y las bestias son los imperios, ¿no? Miren el tipo de autoridad que el Señor nos permite tener. No como que nosotros las hayamos ganado, no, esa autoridad es la de Jesús. Y esa autoridad nosotros la ejercemos en el nombre de Jesús, porque es de Él, no nuestra. Y hay algunos que se han querido apropiar de esa autoridad. Eso también está. Aquellos que yo declaro, yo decreto, se han querido apropiar de la autoridad. Y no es de ellos, es de Jesús. Dice, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Cuál es el animal que se arrastra? Si nosotros seguimos el relato bíblico, ese animal es la carne. Porque eso es lo que representaba la serpiente, tanto en el Edén como después en el desierto, como lo que Jesús clava en la cruz. Él clava los deseos carnales, los doblega, los gobierna y los expone de que nosotros podemos vencerlos. Y dice, y crea Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La hembra, la mujer, es la novia, la iglesia, y el varón es aquel que pagó el precio. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenen la tierra y sojúzguenla. Y enseñoreen en los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y ahí le dice, y aquí os he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. De la misma manera, ya hemos visto en otras partes de este relato cómo esas plantas que dan semillas son los que nosotros somos comparados con esas plantas. Su pueblo es comparado con esas plantas y que deben dar frutos, que deben dar semillas. Y por esa razón Pablo hablaba de aquel, ¿no? El buey, dice que no se le ponga el bozal porque es digno, o sea, se ganó su comida, ¿no? Y de Pablo decía, no se refiere a un animal, a un simple animal de carga, dice, se está refiriendo a aquellos que trabajan para su obra, decía Pablo, ¿no? Fíjense, no es que yo tengo que ir a sacarle, a robarle la semilla a las plantas, pero esas plantas son las que me van a alimentar. Hay mucha gente que mal usa la palabra de Dios, se hace graneros y se va por el campo arrancándole la semilla a las plantas y guardándolas en los graneros. Eso Dios no lo mandó. Dios lo que dice es que mientras que vamos caminando, podemos servirnos de las plantas para satisfacer el hambre, no para guardar, para satisfacer el hambre ahí. Es para que Dios te dé en el momento, para lo que necesitas en el momento, no para que ahorres, no para que vos vivas una vida de lujos mientras que los otros te dan el diezmo. No se refiere a eso. Pero sí, también es parte. No te digo el diezmo, pero sí las ofrendas que te ayuden, a llegar a cumplir, pero no a atarte a lo material. A toda bestia de la tierra y a todas aves de los cielos y a todo lo que se arrastra de la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y de hecho, si las plantas son justamente las personas,
Aquellos que dan frutos son los que mantienen al reino, los que no dan frutos, las hierbas, por ejemplo, del campo, son las que mantienen a las bestias, los imperios, y así sucede con los impuestos y demás. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y tal vez ustedes se pregunten, ¿cómo puede ser bueno con todo lo que ha sucedido, las guerras, la Inquisición, lo que vimos de los zoológicos humanos, lo que vimos sobre la esclavitud de los negros? Es que si nosotros pensamos la Biblia de esta forma con los milenios, tenemos que entender que esto es pasajero, que esto es apenas el periodo. Esto es lo maravilloso de verla de esta forma, la Biblia. El periodo de estos 7 milenios, que después estaremos viendo el séptimo, el periodo de estos 7 milenios es el mismo periodo que Israel tenía durante un año para sembrar y cosechar la tierra. El mismo periodo de tiempo. Y por esa razón es que tenemos las fiestas que abarcan todo ese tiempo. Y cuando lo vemos de esa forma, y que Dios siempre estuvo hablando sobre los árboles que no daban frutos serían echados al fuego, la separación del trigo y la cizaña, donde la cizaña que tiene pura paja también iba a ser echada al fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cuando nosotros lo vemos en este contexto, este periodo de tiempo es donde Dios sembró la tierra con la humanidad, y Él va a permitir a que vivan eternamente aquellos que se mantuvieron en obediencia, y el resto los separa. Entonces este periodo de tiempo sirve para que se manifieste la verdadera naturaleza de cada uno de nosotros. Este tiempo es el tiempo que Dios permite que todo crezca junto para manifestarse la verdadera naturaleza que tenemos. Una vez manifiesta, se separa y se promueve el reino. Es increíble como Dios lo ha permitido de esta forma. Y ahí es donde dice, vio Dios que era bueno. Porque ahí, claro, si vos guardas en tu granero todo junto, no es bueno. Pero cuando vos ves que todo crece y que esos árboles que van a permanecer dan los mejores frutos, se ve que era bueno en gran manera. Wow, qué buena tierra tengo. Entonces, para beneficio de esos árboles, vos vas a ir y les vas a sacar todo lo que le perjudique su crecimiento. Las malezas, les vas a sacar las plantas rastreras, etcétera, para que adquiere todos los nutrientes posibles. Y eso es lo que está haciendo el Señor aquí. Eso es lo que Él está viendo como bueno en gran manera. Y ahí va concluyendo este milenio, este día sexto. ¿Y cuándo vendrá Él? ¿Cuándo terminará este milenio? Bueno, no hay certeza absoluta. Acá cuando hice este PowerPoint llegábamos al año 2022, hoy estamos en el año 2026. Podríamos calcular, hay quienes lo dicen, el año 2031, muchos adventistas hablan de eso, pero puede ser entre el año 2030, 2040 aproximadamente, en ese lapso de tiempo, por errores que hay en los calendarios, errores de historia, por ahí de datación, pero más o menos por esos años es entre 2030, 30 y algo, 40, hasta tal vez cerca del 50. Pero no quedan más de 10, 20 años, no quedan, según los cálculos. No hay certeza absoluta, por tanto, como dijo Jesús, estén vigilantes y no descuiden de sus aceites, no descuiden lo que el Señor les ha dado, porque el tiempo de su llegada está cerca, muy cerca. No les puedo dar un año, pero sí les puedo decir que dado todo esto, como también lo que se ve en las noticias y la situación del mundo, se puede concluir que estamos muy cerca, muy muy cerca. Así que en el siguiente video
hablaremos un poco de el milenio. No va a ser un estudio del milenio, va a ser un panorama. En otro momento haremos un estudio de eso, un estudio profundo, me refiero. Pero el énfasis de estos videos no es develar el futuro, sino más bien es organizar la historia conforme a la Biblia, más bien. Así que bueno, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.